Dios no tiene una responsabilidad, no, el hombre no tiene una responsabilidad, no tiene a quien entregarle cuentas. Pero ahora que sabes que Dios existe, que Dios realmente es real y que Dios crea absolutamente todo, tanto cristianos como no cristianos, ateo o no ateo, tienen que saber que cuando muera va a dar cuentas. Hayas creído o no hayas creído, seas cristiano o no seas cristiano, vas a dar cuentas delante de la presencia de Dios. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 20, nada más. Ustedes, aquí vamos a observar, para tener un texto básico respecto a lo que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Vamos a leer el versículo 2. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, vi ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vas a ser juzgado de acuerdo a lo que hayas hecho. Y aquí me detengo a decirte que seas cristiano o no seas cristiano, vamos a pasar por ahí. Vamos a dar cuentas. No habla de tu salvación, habla acerca de que estaremos todos delante de la presencia de Dios, seas o no seas cristiano. ¿Por qué? Porque tienes un dueño, se llama Dios. Tú y yo tenemos un dueño, ¿sí? A Él le pertenecemos, solamente a Él. Y no importa si hayas creído o no, tendrás que dar cuentas, ¿sí? Por lo tanto, entonces Él es nuestro juez y Él será nuestro juez. Vamos a Hebreos. Hebreos, el capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Para todos los hombres viene el juicio. Estoy soportando lo que les voy diciendo, lo vamos soportando a través de esto. Que seas creyente o no lo seas, seas cristiano o religioso, siempre vas a entregar cuentas. Entonces, hasta este momento sabemos que Dios te creó, ¿sí? Y entregarás cuentas delante de su presencia. Tarde o temprano vas a entregar cuentas delante de Dios, el ser que te ha creado, dueño de tu vida, dueño de tu respiración, dueño de absolutamente todo lo que tienes hoy en día. Nosotros podemos decir, este es mi coche, y este es mi negocio, y este es mi trabajo. Eso no es cierto. Si Dios quiere, te quita todo. Si Dios desea, borra todo lo que tienes. Solamente es por su gracia y su misericordia que lo que hoy tienes, solo es por eso. Solo es por eso. Hoy tienes trabajo porque Dios es misericordioso. Hoy tienes vida porque Dios es misericordioso. A Pablo se le dijo, bástate mi gracia. ¿Sí? Porque si no fuera por eso, simplemente yo te elimino. Así de fácil. Es más, si ustedes se ponen a meditar y se les preguntase cuántos pecados han hecho, cuántos malos pensamientos han tenido, ¿cuántos responderíamos? Solamente con uno solo, con una sola violación delante de la presencia de Dios, Dios tiene todo derecho, e incluso sin ello, de quitarte la vida o dejarte sin nada. Porque Él es tu dueño. Vamos adelante. Colosenses. Colosenses. Dice ahí, en Colosenses, quiero que observen y subrayen ahí, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí me voy a quedar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Regresen a Apocalipsis 4:2. Lo que les estoy diciendo, si lo voy soportando los textos bíblicos. 4:11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Te viene, porque tú creaste todas las cosas. No hay nada de lo que Dios no haya creado, porque Dios creó absolutamente todo.
como nuestro dueño, como nuestro creador, ya tienes a Dios como dueño y creador, ya no tienes nada que decir delante de su presencia. Ya no puedes decir, es de que ahora, ¿a quién le voy a entregar cuentas? Es de que ahora, pues creo que no tengo que darle al 100% cuentas a Dios. Déjame te digo que sí, ahora sí. Te he dado textos para que sepas que con Dios no se juega, porque Dios es tu creador. ¿Creas o no creas? Ahora tienes dos alternativas. ¿Sí? Solamente tienes dos alternativas. Depositarte en las manos de Dios, aunque no seas cristiano, o simplemente decidir poner toda tu rebeldía sobre Dios a sabiendas que de por sí vas a perecer. Ya no hay excusa. Voy a quitarme el chamarro, sí, calor. No sé ustedes, pero aquí parece que ya no hay excusa entonces con respecto a que fuiste creado. ¿Quién te creó? ¿Quién es tu dueño? Ahora sí pensarás dos veces antes de hablar con respecto a un hermano, una hermana, un vecino, un primo y a un vecino. Pensarás más de 2 veces o más de 3 veces en tener malos pensamientos sobre tu prójimo, porque sabes que es la manifestación de Dios mismo sobre él, e incluso de ti mismo. Los hermanos o las jovencitas que te ven en el espejo y dicen que estoy gordo, estoy flaco, ya no hay excusa. Dios te ha creado así como eres y así como estás. Y entonces tendrías que ponerte en contra de lo que Dios ha creado sobre tu persona. En contra de lo que Dios ha creado con respecto te ha hecho físicamente. Y entonces, ¿cuál es nuestra condición realmente? ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Tu condición delante de Dios es perversa. Porque todos pecamos, todos infringimos la ley. ¿Sí? Cuando ustedes observan Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3, vemos que entra el pecado en el hombre. Adán y Eva caen en pecado. Miren, a Dios le agradaba estar con el hombre, a Dios le agradaba estar con el ser humano. Porque dice la Escritura que Dios hablaba con Adán, y dice que se paseaba en el huerto. Y en una de esas tantas veces fue por esa razón. Ellos cuando pecaron se escondieron. Era normal para Dios pasearse en el mundo y era normal que hablara con Adán. Era muy normal. Pero a raíz del pecado hubo un alejamiento de la presencia de Dios. Hubo un alejamiento de la presencia de Dios. Y ese pecado vino ¿a qué? A pasar al ser humano hasta el día de hoy. Tú y yo tenemos pecado, lo tenemos en el ADN. Cuando nacemos en pecado. Salmos 51:5. Vamos a leer. Salmos 51:5. Dice así, 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros ha nacido en pecado, entonces tenemos más responsabilidad. Cada texto que vamos leyendo va aumentando la responsabilidad delante de la presencia de Dios. Vayan a Romanos capítulo 5. Espero que no se manejen, vamos a leer más textos. Romanos capítulo 5, versículos 5:2. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, entonces todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Absolutamente todos los hombres están muertos en delitos y pecados. Y es un alejamiento delante de la presencia de Dios. Eso habla acerca de la muerte. Es un alejamiento. No solamente es pensar en meditar, bueno, ya, sí, pero ahora se vuelve una gran responsabilidad. Sabemos que tenemos un creador, tenemos un hacedor, ¿sí? Ahora la responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Porque sabemos que vamos a dar cuentas cuando moramos. Ahí mismo, Romanos capítulo 3. Dice así, Romanos 3:10, que muchos lo conocen. Como está escrito, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda.
no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se puso más complicada la situación, porque ahora resulta que, aunque me porte bien, dice la Escritura, que no hay nadie bueno. Se puso todavía más complicado. Si eres cristiano, si haces cosas buenas, esas no te dan, ¿sí?, el privilegio de entrar al cielo. Si eres un no cristiano, tampoco tus obras buenas te llevarán al cielo. El cielo no tiene puerta trasera. El cielo no tiene puerta trasera, solo tiene una puerta. Sigamos, lean ahí mismo, en Romanos, ahí mismo el capítulo 3, en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos viendo la situación que está el ser humano. Hemos visto a su creador, la situación ahora del ser humano. Por lo tanto, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eres pecador? Sí, estás destituido de la gloria de Dios. ¿Tienes malos pensamientos? Sí, estás destituido de la gloria de Dios. Estás destituido de la gloria de Dios. No puedes tener un acceso delante de la presencia de Dios. Es más, si levantas la mano y me dices, estoy orando, déjame decir Juan capítulo 9, versículo 31, que dice, Dios no oye a los pecadores, pero da la condicionante. Si eres temeroso de Dios, es su voluntad a eso. Hay una condicionante. Esa es tu situación y mi situación. Vayan a Primera de Juan, más adelante, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto es para todos. No hay nadie que se escape. Esto abarca tanto cristianos como no cristianos, como cualquier tipo de secta, cualquiera que infrinja. Sí, la ley tiene un problema delante de la presencia de Dios. ¿Se los ve? Todo aquel que comete pecado, todo lo que se menciona como pecado, infringe también la ley. Dice el texto bíblico, si tú sabes que es hacer lo correcto, sabes que es lo bueno y no lo haces, te es pecado. Se los dejo de tarea. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cualquier mal pensamiento, ¿sí?, cualquier habladuría, cualquier pecado interno, lo más profundo que tengas, es infracción de la ley y es pecado. Tenemos un gran problema ahora, un gran problema. Y para esto quiero que lo vean. Dice que, hermano, mencionas pecados, sí, pero ¿cuáles pecados? Pues vamos a tener un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 6, nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando con respecto a pecar. Capítulo 6, versículo 9. Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Más claro? Buscamos los textos. Estos son algunos pecados que podemos nombrar con respecto a que infringe la ley. ¿Sí? Pero realmente, ¿qué ocasiona el pecado, hermano? Es que yo no entiendo qué ocasiona el pecado. Es normal. Para mí es normal pecar. ¿Te es normal? Bueno, déjame te digo qué ocasiona el pecado. Vayan al libro de Isaías. El libro de Isaías nos enseña qué es lo que ocasiona el pecado. Isaías 59. Capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha ocasionado el pecado?
Dice, se los leo, dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestros. Eso es lo que hace el pecado, provoca una división entre nosotros y Dios. No importa si seas cristiano o no, siempre provocará una división el pecado en tu vida. Siempre lo hará. Y por más que te esfuerces en venir a la iglesia, leer tu Biblia y tomar la cena del Señor y portarte bien, si sigue el pecado dentro de tu corazón, hay una división completa tú y Dios. No importa si eres cristiano o no. Vivas una vida religiosa, no importa. Seas de cualquier secta, el pecado siempre te llevará a una división delante de la presencia de Dios. Hará una división. Ahora que conoces de Cristo y eres cristiano, lees tu Biblia, si vives una vida religiosa, eso no importa, el pecado, lo que va a suceder es que va a ocasionar una división entre tú y Dios. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? Vamos a abrir Apocalipsis, regresen a Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 21. Capítulo 21, versículo 27. Dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, donde los cielos, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No tienes alternativa. No entrará en el cielo cualquier cosa que sea inmunda o que tenga pecado, para que se entienda más claro. No vas a entrar al cielo. Haz lo que quieras, pero no vas a entrar al cielo. No entrarás. La única condicionante que viene en Apocalipsis es que está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Y por lo tanto la paga del pecado es muerte. Lo vemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. Aquel que se encuentra pecando, haciendo pecado, está muerto espiritualmente. Y crea una división entre Dios y la persona. Dios, si estás haciendo pecado. Esa es nuestra condición. Vamos a ver esos libros. Efesios 2. Muchos conocen este versículo, Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vienes a la iglesia? ¡Qué bueno! Pero eso no te reconcilia delante de Dios. ¿Lees tu Biblia? ¡Qué bueno! Eso no te reconcilia delante de Dios. ¿Memorizas textos? ¡Qué bueno! Pero eso no te reconcilia delante de la presencia de Dios. Si saben qué es lo que nos reconcilia delante de la presencia de Dios, ahorita lo vamos a ver. Abran sus Biblias en Gálatas, para tener más textos. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16, solamente la primera parte del 16. ¿Sí? Dice, sabiendo que el hombre, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe. Ahí me detengo en la primera parte. El hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuál ley? Según Gálatas, el Antiguo Testamento. No te vas a justificar porque vayas a visitar a los muertos, que diga a los vivos, pero que están muertos espiritualmente. No vas a encontrar justificación si vas a dar de comer de afuera. No va a haber justificación. ¿Sí? No va a haber reconciliación si vienes a la iglesia y lees tu Biblia, pero dices, eso no te reconcilia, ¿no? Eso es un engaño de Satanás, que te dice, lee tu Biblia y ya con eso te reconcilias.
ven a la iglesia todos los días y con eso te reconcilias. Eso no es cierto. Eso no establece una reconciliación delante de Dios. Muchos de ustedes sí saben que establece una reconciliación delante de Dios. Solamente que Satanás lo que ha hecho es decirte: vete a la iglesia, haz esto, canta, toca la guitarra. Con eso te reconcilias delante de Dios. ¿Sí es cierto? ¿Es verdad que con eso se reconcilia delante de la presencia de Dios? ¿Cómo ven? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, verso 9. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras. Dios no te llamó porque haces buenas obras. Ese que Dios te llamó porque tienes 10 años conociendo de Cristo, por eso Dios te llamó. Ese que Dios te llamó porque naciste en una casa cristiana. No es cierto. Dios te llamó porque eres bueno. Así lo han escuchado. No, Dios no te llamó porque eres bueno. Dios no te llamó por eso. Y entonces nos damos cuenta que nuestra condición es, ¿sí?, una condición muy aberrante delante de la presencia de Dios. Andamos mal. Confundimos. Pensar que el hacer cosas, eso ya nos trae reconciliación delante de Dios. Pensar que el leer la Biblia, tener un estudio bíblico, venir, humano y discipulado, eso me reconcilia. Eso no te reconcilia. No por obras, para que nadie se lo diga. Pero hay algo muy interesante. Que todos ustedes saben cómo se puede reconciliar delante de la presencia de Dios. Y la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado de su obra, hemos escuchado que fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Sí, está muy bien. ¿Sí? Es más, saben que ascendió a los cielos, saben también que un día vendrá. Todo eso lo saben. Y lo sabemos y lo practicamos en el sentido de la mesa de Señor. Pero Dios da una alternativa para poder reconciliarnos delante de la presencia del Señor, seas o no seas cristiano. Porque lo necesitamos, seas o no seas cristiano. Porque todos pecamos. Todos hacemos una división por causa del pecado. Vamos a ver en 1 Timoteo 1, ahí mismo en Timoteo, pero ahora en Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino a salvar. Ahora sí, que tenemos la imagen de la salvación, pero falta un paso. Vamos a seguir leyendo con respecto a otros textos. Vamos a leer otros textos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que, siendo aún pecadores, Cristo, que murió por nosotros. Ya tenemos a nuestro Creador, ya sabemos la condición, ya sabemos qué hizo Cristo. Cristo vino, murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Pero falta un paso más, falta uno más. Vamos a seguir observando a nuestro Salvador. A ver, primera de Pedro 3:18. A que vino y murió en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Es Jesús. ¿Quién es el injusto? Nosotros. Sigan ahí mismo, pero ahora en el capítulo 2, verso 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Eso lo sabes? Sí lo sabes, pero te falta un paso. Te puedes saber este texto, pero todavía te falta otro paso más. Sabes que Cristo murió por ti, sabes que vino a justificar, sabes que Él tomó tus pecados y los llevó a un madero. Y qué bueno, pero ahora falta otro paso. ¿Sí? ¿Y saben cuál es? Se llama arrepentimiento. Ese es el punto clave, se llama arrepentimiento. Yo me podré saber la Biblia entera, incluso tú te puedes saber la Biblia entera, pero si no te arrepientes, simplemente no habrá avance en tu vida. Siempre habrá una división entre tú y Dios, no importa si eres cristiano. Siempre habrá una división entre tú y Dios si no existe el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra clave y fundamental que necesitas cada uno de nosotros, que tú necesitas para reconciliarte con Dios, seas o no seas cristiano. Tienes que tener arrepentimiento. Podrás conocer la Biblia, podrás saber quién es Jesús, podrás venir 1000 veces a la iglesia, memorizarte la Biblia entera, pero eso no te sirve de nada, porque no tienes una reconciliación con Dios, a menos que te arrepientas. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y Jesús es el que nosotros hemos leído, que es el que nos justifica, es el que da la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por Él. Tiene que haber un arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Y entonces Jesús te justifica. Hermano, pero soy cristiano, sí, pero necesitas arrepentirte, porque pecas todos los días. Pecas todos los días. Es más, duermes con el enemigo. No lo digo por tu esposa o por tu esposo, lo digo por tu carne. Los enemigos del cristiano son Satanás, el mundo y la carne. Tú te duermes con el enemigo y despiertas con el enemigo. Entonces, todos los días, en cada momento pecamos. A veces lo hacemos con intención y a veces lo hacemos sin intención. Decía un hermano, es más, hermano, dice, yo a veces he soñado, incluso en mis sueños llego a pecar, y me levanto en ese momento y me arrodillo y pido perdón delante de la presencia de Dios. Porque en el sueño soy yo el que está pecando, no es otra persona. ¿Hasta dónde debe llegar el arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento es hasta lo sumo. Completamente, totalmente debes estar arrepentido de todo tu pecado y de toda tu maldad. Porque si dejas 1 milímetro, si acaso 1 centímetro sin haberte arrepentido, simplemente ni tienes el perdón de Dios y tampoco tienes comunión con Dios si eres cristiano. El arrepentimiento debe ser genuino, si no, no vas a dar ni un solo paso a ningún lado. Vayan a Juan capítulo 1, Juan, el libro de Juan. Juan capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos y construcciones. Me encanta este texto porque dice que a todos los que le recibieron. Pero ¿cómo le recibo? Pues dile que entre en tu corazón. Pero el primer paso es que te arrepientas. Ya que te arrepentiste, dile que entre en tu corazón. Y luego hay una palabra que está ahí que tienes que subrayar, se llama creer. Creer no solamente, sí creo, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. ¿Sí? Una persona allá afuera que no conoce de Cristo también cree, pero no es salvo. No se ha reconciliado con la presencia de Dios, no se arrepiente genuinamente de su pecado.
Creer es confiar plenamente en Dios. A ratito cuando ven aquí, se van a meter los hermanos y un hermano lo va a tomar y le va a decir, lo va a sumergir. El hermano que va a estar parado va a confiar en el hermano que lo va a sumergir. ¿Por qué va a confiar? Va a confiar plenamente en él, ¿no? Que no lo va a dejar de dentro, ¿no? Tiene que confiar en el hermano. Porque si no confía, va a decir, no, pues como que no le confío, que casi me deja 5 minutos abajo del agua. Tiene que confiar. Esa es una confianza humana en otra persona. ¿Cómo debes de confiar en Dios? ¿Cómo debes de creer en Dios? Debes de creer hasta lo sumo, todo completo, todo tu ser debes de ponerlo en las manos de Dios, debes de confiar en Él. Y yo te digo, ¿por qué? Porque el principio que vimos es de que Dios es tu hacedor. Si Dios es tu hacedor, ¿por qué no puedes confiar plenamente en Él? Si Él te creó, Él te dio lo que tienes, Él te ha dado absolutamente todo lo que hoy gozas y disfrutas. Te dio tu trabajo, ¿sí? Hoy te dio fuerza para levantarte, te lo ha dado absolutamente todo. ¿Por qué no puedes confiar y creer en Él plenamente? ¿Por qué no lo podemos hacer? Y yo les digo, ¿por qué? Porque la palabra arrepentimiento todavía no te llega al corazón. La palabra arrepentimiento la tenemos en la mente, pero no ha pasado al corazón. Necesitas transferir la palabra a tu corazón. 2 puntos y terminamos. Debes arrepentirte de tus pecados. De eso te debes arrepentir, de tus pecados. ¿Sí? Debes arrepentirte de tus pecados. De todos tus pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias. Lucas. Ahora tomé muchos textos para que no se duerman, pero nada más podemos leer. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 2. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, sean más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Suena la palabra arrepentir, hace comparativo el Señor Jesucristo. ¿Quién es más pecador? Pues que no vienen a la iglesia, es más. No. Todos somos pecadores. Verso 3. Verso 4. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y otra vez, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debe haber arrepentimiento. Aquí no hay un pecador más grande ni un pecador más chico. Este que yo nada más dije una mentira y aquel se robó un banco. Eres pecador, necesitas arrepentir. Arrepiente, porque al final de cuentas vas a perecer. ¿Sí? Les voy a dar una imagen clara de arrepentimiento. Vayan a enseñar eso. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Ya? Un ejemplo claro de arrepentimiento. ¿Sí? Deja el impío su camino, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Deja de pecar y arrepiente. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana y cuando habló con la mujer adúltera, hubo algo muy claro. La mujer adúltera, voy a empezar con la mujer adúltera, se la llevaron y dijo que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Nadie la tiró. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan que le dijo? Acuérdense que le dijo. ¿Sí? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Pero hay algo que tienes que dejar.
¿Sí? Ya no peques más, ya no lo hagas, ya no lo hagas. ¿Sí? Ya deja de hacerlo. Más claro no puede ser. Hermano, hermana, deja de pecar. Deja de tener pensamientos pecaminosos. Porque eso, ¿sí?, lo que hace es separarte de la comunión delante de Dios. Arrepiéntete. Confía en el Señor. Y el segundo paso es confiar en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice en Mateo 1:21, dice que iban a ser Jesús. ¿Para qué? Para salvar. ¿De qué? Del pecado. A eso vino Jesús. Te arrepientes y crees en Jesucristo, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Hermanos, es increíble lo que ha hecho Jesús. Pero está ahí, está esperando que haya arrepentimiento en tu corazón, en tu vida, y dejes de pecar, dejes de hacer iniquidad, dejes de tener pensamientos pecaminosos. Y en Hechos de los Apóstoles les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvos? Hechos 16:30. Estaban encarcelados. El guardia que los cuidaba en un momento llegó a hablar y dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Felipe y el eunuco, cuando también enseña la Escritura y lo muestra. Y él dice que había creído en su Señor. Él confió en el Señor. Él se arrepintió. Hermanos, necesitamos arrepentirnos y depositar nuestra confianza en las manos de Dios, en las manos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? ¿Confías en el Hijo? ¿Depositas todo tu ser en el Hijo? Tienes vida eterna, porque hay arrepentimiento detrás, ¿no? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, y subraya en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice? No sé si leí bien. Vean los tiempos de las palabras. Dice que el que cree en el Hijo, ahorita, presente continuo, ya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene en este momento, y es para siempre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, en este momento, no verá vida. Dice, no verá la vida. ¿Cuál vida? Si estoy vivo, espiritual, recuerden. Sino que la ira de Dios está, cerca está, ahorita, desde el momento en que rehúsa no creer en el Hijo, rehúsa no arrepentirse, está, y es tiempo permanente, continuamente, mejor dicho. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él, sobre ti, si rehusas creer o depositar tu confianza en el Señor y no te has arrepentido. Necesitas meditar. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuántos cursos hayas tenido, no importa si ya te sabes la Biblia entera, eso no importa. Si no hay arrepentimiento en tu corazón, simplemente no eres salvo, simplemente no tienes comunión con Dios. Ahora vayan a 1 Juan 5:13. Dice así, 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que confían plenamente en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Más claro no puede ser. En resumidas cuentas, hermanos, ahora sí ya saben quién fue su creador, ya saben su condición, ya saben cómo pueden tener la vida eterna.
ya saben que necesitan arrepentimiento y creer en el Señor, porque Él enseñó. Por lo tanto, lo que ustedes van a ver aquí no es más que la escenificación de lo que ha pasado en el corazón de nuestros hermanos. Ese es un escenario que nos va a mostrar lo que ha acontecido en su corazón. El bautismo no lo salvó. ¿Quién lo salvó? Cristo, lo hemos visto. El bautismo no te hace más santo, no, sino el apegarse a la Escritura y vivir conforme a la Escritura, hacer la voluntad de Dios. Deja de pecar, vive en santidad, deja de pecar. El bautismo no te hace más santo, no te limpia de pecado. El que te limpia es Cristo, es el que justificó a que no podía ser justificado. El bautismo te hace, ¿sí? No te hace, ¿sí?, un favorito de Dios. El bautismo no te hace favorito de Dios. Es una mentira. Ahora soy el favorito de Dios porque estoy sumergido en las aguas. No es cierto. No es verdad. Dios ama a todos por igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, tanto a no cristianos como a cristianos, porque Él los creó, Él es su hacedor. El bautismo fue ordenado por Dios. Esta es una ordenanza por Dios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y demuestra obediencia. Jesús mismo les dijo que fueran y predicaran el Evangelio. Primero, escuche el Evangelio y predicar el Evangelio. Escucha el Evangelio, escucha a Jesús, escucha que te tienes que arrepentir porque eres un pecador. Y segundo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la segunda parte. No primero es el bautismo, luego te arrepientes. No primero te bautizas y luego crees en Jesucristo. El bautismo te identifica con Cristo. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Aquí hay muchos matrimonios. Un ejemplo muy claro. Yo puedo observar un anillo de un matrimonio, y los matrimonios, cuando se casan, nos dan los anillos y nos los ponemos. El que tiene el anillo, cuando ustedes observan el anillo, ven un matrimonio, ven una pareja que tiene el anillo, ustedes dicen, ah, está casado. ¿No? ¿Sí? ¿Se puede casar sin tener anillo? Sí. ¿Puede usar un anillo sin estar casado? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con el bautismo? ¿Se puede bautizar sin ser salvo? ¿Sin arrepentirse? ¿Y sin haber depositado su confianza en Cristo? Claro. Porque el bautismo no le da salvación. El bautismo no le lava sus pecados. ¿Sí? ¿Puede ser salvo sin ser bautizado? Sí, porque primero tiene que oír y creer. Y después, obedecer. Obedecer. ¿Sí? Hermanos, es una gran ilustración para que ustedes puedan observar que lo que van a ver aquí, ¿sí?, es una ordenanza, ¿sí? Y a los hermanos que pasan a bautizarse se identifican. El anillo no es más que una identificación que estoy casado. Ah, es que no traigo el anillo, soy soltero. No, ¿por qué no? Tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con mi hacedor. Con mi hacedor. ¿Sí? Y el bautismo es en agua. Porque es una representación de Cristo. Cuando Él muere. Por eso es de que el cristiano, lo voy a poner de esta manera, de lo que dice Gálatas, se viste de Cristo. Lo que el cristiano tenía que padecer en la cruz, morir en la cruz, ser crucificado, lacerado, escupido, puesto en una corona de espinas, porque ese era la condena por causa de su pecado. Pero Jesús le dijo, y te dijo a ti, te dijo, mira, no te preocupes, yo voy a ir a la cruz, solamente cree en mí y arrepiéntete. Es lo que te dice Jesús. Ahora ya que haces la ordenanza del bautismo, ¿sí?, es como si
estuvieras observando que vas a la tumba, mueres. Mueres. Se queda ahí. Simplemente es una representación de lo que padeció y se murió Jesús. Nada más. Pero es lo que aconteció en tu corazón, es lo que tú ya sabes. Y el bautismo, por último, es testimonio delante de Dios de tu obediencia, de tu obediencia. Da testimonio de tu obediencia. Ya escuché el Evangelio, ahora obedezco a mi Señor. Y no obedezco a mi Señor no solo porque es mi Hacedor, sino porque ahora es mi Salvador. Hermanos, en esta mañana venimos y nos gozamos y nos alegramos y festejamos porque un hermano, porque varios hermanos han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido, han dicho que el Señor entre a sus vidas. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora van a demostrar lo que ha acontecido en su corazón. Eso es lo que van a demostrar. Acá hay agua, acá impide que yo sea bautizado. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién puedes? Hermanos, en esta mañana, gocémonos, alegrémonos, porque hay fiesta en el cielo, por la obediencia de nuestro hermano. Hay obediencia en sus vidas. ¿Va a haber luchas? Sí. Pero el primer paso es la obediencia. Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores, pero está la condición. ¿Eres temeroso de Dios? ¿Eres temeroso de tu Hacedor? Arrepiéntete. Cree en Jesucristo, que entre a tu vida, que entre a tu corazón. Si alguno hace su voluntad, a ese oye. Vive la condicionante, disfruta la condicionante. Hermanos, aquí venimos a ver a nuestros hermanos viviendo y disfrutando en sus corazones esas condicionantes. Ser temeroso de Dios y obediente a su palabra. Que el Señor nos bendiga.